Bueno chicos, bienvenidos nuevamente a una presentación del sistema cardiovascular. En este video nos vamos a ocupar pura y exclusivamente del contenido vascular, es decir, de lo que circula, que es netamente la sangre. En primer lugar, lo que tenemos que recordar es que la sangre es una variedad de tejido conectivo especializado, ¿sí? Esta variedad de tejido conectivo especializado se llamaba tejido hematopoyético o también lo conocíamos con el nombre de sangre. Este líquido, básicamente, es el líquido que circula por los elementos vasculares de ese sistema cardiovascular, es decir, por los vasos, por las arterias, por las venas y por los capilares. Tenemos que saber que esta sangre va a estar formada por dos grupos de estructuras. Un primer grupo, los que vamos a llamar elementos no formes de la sangre, que es el componente líquido, es decir, el plasma, y otra parte de la sangre va a estar formada por elementos sólidos, o lo que se van a llamar elementos formes de la sangre, que van a ser células. Estas células van a ser de tres tipos, lo que se llaman glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Como primera medida, tenemos que saber que la volemia total o el volumen total sanguíneo que hay en un sujeto, digamos, promedio, es de aproximadamente 5 litros. Esto representa un total del 7 a 8% según el peso corporal, ¿sí? De los cuales el 55% está hecho de plasma, el plasma está hecho de agua, ¿sí? Y el 45% restante va a estar conformado por estas células o elementos formes, ¿sí? Generalmente se habla de un 44 a 45% de concentración total de esa volemia de glóbulos rojos, ¿sí? Y un 1% restante de ese 45% que va a estar representado por los glóbulos blancos y por las plaquetas. Cada vez que ustedes se sacan sangre, a ustedes les van a colocar esa sangre en una estructura muy parecida, en una estructura como esta que se llama tubo de ensayo. Este tubo de ensayo va a inmediatamente colocarse en una máquina que va a centrifugar, es decir, va a licuar, ¿sí? O va a hacer girar a este tubo de ensayo a unas millones de revoluciones por minuto, con el objetivo de obtener una muestra como esta. ¿Qué es lo que observamos acá? Bueno, gracias a esa centrifugadora nosotros pudimos separar a la sangre en cada uno de los componentes que tiene. Tal es así que vamos a tener el componente sólido más hacia la región inferior del tubo y el componente líquido prácticamente flotando, ¿sí?, sobre el componente sólido. El componente sólido está determinado por tres tipos de células. Los glóbulos rojos, que como ustedes ven acá, quedan sedimentados en el fondo. ¿Cómo me doy cuenta? Por el color rojo. Los glóbulos blancos, que quedan sedimentados inmediatamente por encima de los glóbulos rojos, ¿sí?, que van a tener un colorcito blanco. Y las plaquetas, que también van a quedar depositadas en esta zona, ¿sí?, junto con los glóbulos blancos, con una coloración aparentemente un poquitito más amarilla. Por encima de estos tres componentes que están representando los elementos formes de la sangre o los elementos sólidos de la sangre, me va a quedar el componente líquido. Y ese componente líquido dijimos que se llamaba plasma. Y ese plasma va a estar conformado básicamente, prácticamente les diría, en un 90% de agua, y el resto justamente va a estar determinado por la presencia de proteínas, iones, ¿sí?, vitaminas, hormonas y un montón de estructuras, gases también, que van a estar circulando en el torrente sanguíneo. A este concentrado de glóbulos rojos que nosotros vamos a tener acá, eso es a lo que ustedes conocen como hematocrito. El hematocrito no es más, ¿sí?, que saber cuánta cantidad de glóbulos rojos o eritrocitos hay en esta muestra de sangre. Si yo quisiera evaluar la cantidad de glóbulos rojos que hay en total, en una muestra de sangre, yo tendría que analizar pura y exclusivamente la franja blanca, porque es a donde están los glóbulos blancos, ¿sí? Y de ese análisis yo voy a obtener algo que se llama fórmula, ¿sí?, leucocitaria. Entonces, para analizar la cantidad de glóbulos rojos que una persona tiene,
yo analizo el componente rojo, eso se llama hematocrito. Y para analizar la cantidad de glóbulos blancos que una persona tiene, yo voy a analizar la franja blanca de la muestra y a eso se lo va a llamar fórmula leucocitaria. De nuevo, en esta imagen ustedes pueden observar claramente cómo después de la centrifugación se obtiene una muestra muy parecida a esta, donde los elementos formes quedan totalmente separados, ¿sí?, de los elementos o del elemento líquido que es el plasma. La parte roja está representando justamente la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí?, que encuentro yo en esa muestra, y a eso se lo llama hematocrito, ¿sí? La parte blanca va a estar representando la cantidad de células blancas y plaquetas que yo voy a obtener en esa muestra, ¿sí? Y si yo quiero analizar el total de las células blancas presentes en ese paciente, en esa muestra, lo que voy a obtener es lo que se conoce con el nombre de fórmula leucocitaria. ¿Por qué? Porque van a ver que cuando yo digo glóbulos blancos, en realidad lo que estoy haciendo referencia no es a un glóbulo blanco, sino que estoy haciendo referencia a un conjunto de glóbulos que pertenecen a la familia de los glóbulos blancos, pero que tienen distintas características. Como cuestión principal, vamos a delimitar funciones generales para estos tres elementos formes de la sangre. Vamos a decir que los glóbulos rojos se van a encargar de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, transportan gases. Vamos a decir que los glóbulos blancos van a trabajar en la defensa de cada uno de ustedes, son los soldaditos que cada uno de ustedes tiene. Pero, así como los soldados o así como el ejército, existen bandas especiales, ¿sí? Ustedes dentro de los ejércitos van a tener al grupo GEOF, al grupo SWAT, ¿sí?, a la policía aeroportuaria, a gendarmería. Lo mismo va a pasar con los glóbulos blancos. Voy a tener distintas poblaciones de glóbulos que se van a ocupar de defenderme, pero de distintas cosas. Por eso se habla de fórmula leucocitaria, porque no analizo una familia de glóbulos blancos como si analizo los glóbulos rojos, sino que estoy analizando varias. Por último, en esta muestra ustedes obtienen justamente el componente líquido, es decir, el elemento no forme de la sangre, a lo que se llama plasma. Que repito, este plasma va a estar conformado en un 90% de agua y el resto van a ser estructuras que están circulando por la sangre. Hormonas, gases, vitaminas, minerales, iones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando vimos tejido óseo y hablábamos de la famosa médula ósea? Y en esa médula ósea yo les contaba que era el tejido que podía ser trasplantable, ¿sí? Todas las células sanguíneas, todas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, nacen a partir de una célula madre progenitora, se llama así, célula madre sanguínea o progenitora, que está alojada en la médula ósea de cada uno de ustedes. A partir de ahí, de una célula madre, ¿sí?, progenitora, van a nacer cada una de las estructuras que van a formar parte de la sangre. A partir de la célula madre, entonces, ustedes obtienen glóbulos rojos encargados de el transporte de gases en sangre, ¿sí?, o de llevar el oxígeno a la sangre. Glóbulos blancos encargados de la defensa. Pero fíjense lo que va a pasar acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que no tenía una sola familia de glóbulos blancos, sino que tenía varias? Bueno, fíjense, acá tienen toda la familia de glóbulos blancos que hay. Y si ustedes se tomaran el trabajo durante 2 minutos de agarrar un análisis de sangre y verlo, van a ver que todo lo que se les analiza en el análisis, valga la redundancia, está en esta imagen. Eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfocitos B, linfocitos T, que fíjense que todos casualmente están englobados bajo una llave y todos estos se llaman glóbulos blancos. Por otro lado, ustedes van a tener también, ¿sí?, la formación de otras estructuras que se van a llamar plaquetas. Las plaquetas van a intervenir en la coagulación, ¿sí?, de cada uno de ustedes. Coagulación en medicina se dice también hemostasia. A las plaquetas también se las llama trombocitos, porque forman trombos por la coagulación justamente, y también se las suele llamar megacariocitos. ¿Está bien? Son 3 nombres distintos
¿sí? Así como ustedes van a ver también que a los glóbulos blancos y rojos por ahí también se les va a recibir otros nombres que por ahí no son tan conocidos para ustedes, ¿sí? Pero que van a tener que familiarizarse porque los van a trabajar todos los días, o por lo menos los van a leer. Entonces vamos a empezar describiendo a una por una las células que vamos a estar analizando en este frotis sanguíneo, en esta muestra sanguínea que le sacamos al paciente, ¿sí? Como primera medida nos vamos a encontrar con los glóbulos rojos, a los que también se los llama eritrocitos. Estos glóbulos rojos aproximadamente varían de acuerdo a si el paciente es hombre o si es mujer, más o menos entre una población de entre 4.2 más o menos 5.4 millones por milímetro cúbico de sangre. Cuando existe menos de la cantidad de glóbulos que tiene que haber, es decir, hay menos de 4.2, estamos hablando de una probable anemia, ¿sí? Ahora, cuando existe de más, ¿sí? También estamos hablando de otra patología, ¿sí? Que se llama poliglobulia. Y ahí tendríamos que ver, a ver, qué es lo que le está pasando al paciente. Los glóbulos rojos, básicamente, lo que hacen es transportar gases en sangre, dióxido y oxígeno, ¿sí? Pero a su vez son estructuras que tienen forma de disco, tal como ustedes ven en la imagen, ¿sí? Tienen forma de disco. Pero estos discos no son totalmente redondos, sino que tienen una parte acá en el medio cóncava. Por eso se dice que son discos bicóncavos, porque tengo una concavidad acá y tengo otra concavidad más abajo. Los glóbulos rojos nacen y viven aproximadamente unos 120 días, ¿sí? Y son digeridos básicamente por las mismas células, ¿sí? Y a esos procesos se los llama hemocateresis. Los glóbulos rojos dentro de estos discos bicóncavos tienen una manchita, como ustedes ven ahí. Estas manchitas es en realidad una proteína que tienen asociada, que es la globina. Y a esta globina, ¿sí? Que es la proteína, se le van a asociar otras estructuras, ¿sí? A las que son muy afín, que se van a denominar hierro, que se denomina hierro. Es decir, a la hemoglobina, ¿sí? A la globina se le agrega hierro, formando la hemoglobina. El glóbulo rojo tiene ese color rojo por el mismo motivo que la tierra de Misiones tiene ese color rojo, porque tiene hierro. El oxígeno y el dióxido de carbono, lo que van a hacer al ser transportados en sangre por estos glóbulos rojos, se van a fijar, ¿sí? A cada uno de estos puntitos verdes que está acá, que es justamente un átomo de hierro que está asociado a ese glóbulo. De acá que ustedes lean esa famosa saturación de oxígeno. Cuando están todos los átomos de hierro ocupados por oxígeno o por dióxido, se dice que está, por oxígeno, perdón, se dice que está saturado. Entonces se habla de esa famosa saturación de oxígeno, ¿sí? Cuando se produce la destrucción a los 120 días, a ese proceso se lo llama hemocateresis, ¿sí? Es un proceso de digestión celular propio por el que la célula destruye ya al glóbulo rojo que no le sirve. ¿Está bien? Cuando hay anemia, generalmente se habla de un paciente que tiene anemia cuando existe un valor por debajo del valor normal, que vendría a ser más o menos unos 4 millones, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Ahora, cuando el bebé nace, todo su cuerpo todavía es inmaduro, ¿sí? Y nosotros podemos hacerle un análisis de sangre a ese bebé y leer, ¿sí? Cómo están sus gases en sangre circulando. El problema es que muchas veces estos glóbulos rojos en los bebés todavía no están del todo desarrollados y va a circular gas en sangre en otras células que son las precursoras de los señores glóbulos rojos que se van a llamar reticulocitos. Pero solamente están cuando somos bebés, ¿sí? Entonces, acuérdense, el glóbulo rojo transporta gases en sangre, vive 120 días, tiene forma de disco bicóncavo y por dentro tiene a la globina, que es una proteína. Esta globina tiene altísima afinidad por el hierro, formando lo que se llama hemoglobina y es lo que le da el color.
Cuando el oxígeno se une a los 4 átomos de hierro que están presentes en la globina, se dice que la molécula está saturada. Por eso ustedes hablan de una saturación de oxígeno. Vamos ahora a hablar de lo que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, por definición, son las moléculas de defensa que tienen ustedes. Pero resulta que los glóbulos blancos tienen una gran familia. Son un montón de células. Y cada una va a tener una función diferente para defenderlos a ustedes. Por eso es que tienen distintos nombres. ¿Y cómo se los diferencia? Por el microscopio. Porque resulta que si ustedes ponen cierto tipo de glóbulos blancos en el microscopio, van a tener distintas características que otros. Por eso se los va a dividir en dos grupos. Los que se van a llamar glóbulos blancos granulares y los que se van a llamar, o granulocitos, y glóbulos blancos agranulares, ¿sí? Agranulocitos. ¿Qué es esto de granulocito? ¿Y por qué el microscopio? Porque si yo pongo a cierto grupo de glóbulos blancos debajo del microscopio, voy a ver que a la vista del microscopio van a tener gránulos. Por eso se dice que son granulares. Mientras que otro grupo de glóbulos blancos puestos en el microscopio no van a presentar gránulos. Por eso se les dice agranulares. Entonces, vamos a dividir a la familia de los glóbulos blancos en dos grupos. Los granulares porque tienen gránulos y los agranulares porque en el microscopio no presentan a la vista gránulos. Cada uno de esos gránulos va a tener algo que a ustedes les va a servir como mecanismo de defensa porque la función general de los glóbulos blancos es defender. La cantidad de glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre va a ir más o menos desde los 4.000 a los 10.000 por milímetro cúbico. Esto puede variar. Puede variar porque puede haber de más. Cuando hay glóbulos blancos de más o leucocitos de más, se habla de leucocitosis. Cuando hay de menos, es decir, cuando hay menos de 4.000, se habla de una leucopenia. ¿Sí? Cuando hay de más, hay citosis, leucocitosis. Es signo de una probable infección en curso. ¿Por qué? Porque tengo más soldados circulando en sangre. Ahora, cuando hay de menos, me faltan defensas, me faltan soldados. Por eso se habla de una leucopenia. Como conclusión, a los glóbulos blancos también se los llama leucocitos. Como les dije que se dividían en dos familias, los granulares y los agranulares, cada uno de los miembros de la familia tiene nombre. Entonces, dentro del grupo de los granulares, es decir, los que tienen gránulos, vamos a tener tres tipos. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los agranulares voy a tener solamente dos tipos, los monocitos y los linfocitos. Cada una de estas estructuras va a formar parte del cuerpito de ustedes y va a tener distinta función en el cuerpito de ustedes. El primero que les voy a presentar son los neutrófilos. Resulta que los neutrófilos, dentro de lo que es el grupo de los glóbulos blancos, ¿sí?, son los más numerosos que hay. Esas coloraciones violetas que ustedes ven ahí es porque los neutrófilos presentan una serie de enzimas en ese color violeta, ¿sí?, que lo que hacen básicamente es atacar a todas las bacterias que quieran ingresar a ustedes y generarles un daño. Por lo tanto, los neutrófilos, que son los más numerosos que se encuentran circulando en el torrente sanguíneo de los glóbulos blancos, ¿sí?, atacan pura y exclusivamente a las bacterias. Las atacan y las matan. Pero como ellos, una vez después de matarlas, saben que consumieron algo que estaba intoxicado, automáticamente esas células se dan por muertas. Y cuando esas células se dan por muertas, ustedes las ven salir del cuerpo porque ustedes ven pus. Cada vez que ustedes ven pus, ustedes están viendo neutrófilos, ¿sí?, que han consumido bacterias y que en este momento están saliendo de su cuerpo porque son células
absolutamente tóxicas, ¿sí? Y que ya están, entre comillas, envenenadas. ¿Está bien? Por lo tanto, la función es ser bactericidas, es decir, eliminan bacterias. En el caso de los eosinófilos, que es esta imagen que ustedes ven ahí, es una célula totalmente distinta al neutrófilo que les mostré recién. ¿Sí? Tienen núcleo, ¿sí? Que es esa cosa violeta que ustedes ven acá en el medio, pero además de tener núcleo, presentan unos gránulos acá. ¿Sí? Son enzimas, porque resulta que los eosinófilos intervienen cuando atacan parásitos. Cuando ustedes van a ser tratados de ser infectados por un parásito, ¿sí? Se activan los eosinófilos. Y van a ser los eosinófilos los que van a ir a correr a matar a ese parásito que quiere ingresar, ¿sí? A su vez, los eosinófilos están tan activos en ustedes que son los que intervienen en las reacciones alérgicas. Cada vez que ustedes, por ejemplo, en septiembre y octubre van caminando por la calle y les empieza a llorar la vista, empiezan a tener esas rinitis, ustedes están haciendo una reacción alérgica. Ustedes no, son los eosinófilos los que están defendiéndolos. Están activándose para que ustedes no se mueran de un shock anafiláctico, más o menos, ¿está bien? A decirlo a grosso modo, ¿sí? Es decir, reaccionan ante lo que son las reacciones de hipersensibilidad o, traducido al castellano, para la alergia. ¿Está? Fíjense los basófilos, una célula totalmente distinta a la que vimos hasta ahora, ¿sí? Y repleta de un montón de gránulos con contenido azul. Esos gránulos azules tienen un contenido dentro y ese contenido es heparina. Es la misma heparina que ustedes conocen, ¿sí? Los basófilos van a circular en sangre más o menos un promedio de 8 a 12 horas, después se van a morir, van a inducir su propia muerte celular, ¿sí? Van a intervenir tanto en reacciones alérgicas como también en reacciones para neutralizar, ¿sí? Algún tipo de patógeno que quiere ingresar. Y para eso tienen justamente a la heparina, ¿sí? Para que ustedes tampoco pierdan tanta sangre, porque la heparina es, entre comillas, un anticoagulante, ¿sí? Ahora ya estamos entrando en terreno de los glóbulos blancos, pero fíjense, ¿sí? Los que no tienen gránulos. El primer grupo de células blancas que no tiene gránulos vistas al microscopio se llaman monocitos. Los monocitos, chicos, son células sicarias que tienen ustedes dentro del cuerpo. Estas células están absolutamente diseñadas junto con otras que tienen un nombre bastante particular, ¿sí? Que están diseñadas para matar a cualquier cosa que se quiera meter en la sangre de ustedes. Estas células cuando crecen, ¿sí? Van a circular más o menos unas 36 a 72 horas en sangre con forma de monocito, pero cuando crecen se transforman en unas células que se llaman macrófagos. Los macrófagos son los sicarios que tienen ustedes dentro del cuerpo. Tanto es así que son las células estrella del sistema inmune de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que cuando un bicho entra, ¿sí? Van a correr todas las células blancas que yo les nombré hasta ahora para tratar de neutralizarlo. Pero en el medio de todo el tumulto de células va a aparecer el sicario natural que tienen ustedes, que se llama macrófago, que es como el asesino autorizado que tiene la célula, ¿sí? Para venir y comerse al bicho de una, sin mediar palabra. Los monocitos son los macrófagos bebés, ¿sí? El monocito, háganse la idea que nace, es como que estudia rápido, se recibe rápido de macrófago y se transforma en una célula, vamos a decirla mal dicho, pero asesina por excelencia. Entonces, los monocitos pertenecen al grupo de los glóbulos blancos, obviamente, pero dentro del grupo de los glóbulos blancos, aquellos que no presentan gránulos, ¿sí? Por lo tanto, son agranulares y van a intervenir básicamente en las reacciones de defensa de cada uno de ustedes, pero es una defensa muy específica, ¿sí? Porque justamente al crecer se transforman en las células asesinas
que tenemos en el cuerpito que se llaman macrófagos, las únicas autorizadas, si ustedes quieren, ¿sí?, a comer patógenos sin que nadie se les meta en el camino. Son como VIP ahí adentro. Por otro lado, vamos a tener a otro grupo de glóbulos blancos, ya de nuevo sin gránulos, que van a ser justamente los linfocitos. Y los linfocitos se van a dividir en dos grupos. En realidad hay más, pero esto lo van a ver más adelante cuando vean sistema inmune. Vamos a tener dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Ambos dos van a estar implicados en un proceso que se llama respuesta inmune. Estos se pusieron muy de moda cuando vino el COVID, porque todo el mundo hablaba de terapia transfusional, por ejemplo, de anticuerpos, ¿sí? Y hablaban un montón de cosas de los anticuerpos. Tanto el linfocito B como el linfocito T van a intervenir en las respuestas inmunes. Y para que ustedes se den una idea, el dispare de una respuesta inmune tiene que ver con la capacidad del propio cuerpo de generar defensas para un bicho en particular. Cuando yo genero defensas, voy a estar generando un tipo de células específicas para ese bicho que se van a llamar anticuerpos. Y cada vez que algo me quiera atacar a mí que no sea mío, eso para mí va a ser un antígeno. Entonces, cada vez que un antígeno quiere entrar y generarme una infección, toda la población blanca se va a movilizar. Cuando digo toda la población blanca se va a movilizar, se mueven, ¿sí? Y lo van a matar. Pero una parte del cuerpo de ustedes, específicamente uno de estos linfocitos, se va a quedar con la identidad de ese bicho. Se queda con el DNI. ¿Para qué? Bueno, por si ese bicho próximamente quiere volver a ingresar y generarles una infección, ya no pueda, porque ustedes ya tengan el arma con la que matarlo. ¿Está bien? Toda la población blanca entonces, con gránulos o sin gránulos, participa de la defensa de ustedes. Este proceso lo van a terminar de entender mejor cuando vean sistema inmune y cómo reacciona el cuerpo a partir de los glóbulos blancos, ¿sí?, contra la llegada de algún organismo extraño que para nosotros se va a llamar antígeno, ¿sí? Pero básicamente sepan que hay de entre 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico, ¿sí?, que cuando hay exceso de glóbulos blancos, a eso se lo llama leucocitosis. Cuando hay disminución, es decir, por debajo de los 4.000, hay una leucopenia, es decir, me están faltando soldados. Y que si yo quiero analizar cuántos glóbulos blancos hay en total, sumados los granulares y los agranulares en una muestra de sangre, yo lo que estoy haciendo es el análisis de lo que se llama fórmula leucocitaria. Entonces los invito a que tomen un análisis de sangre, cualquiera que se hayan hecho o de algún familiar, y se fijen a ver si alguna de estas células no les resulta del todo conocida cuando la leen. Por último, tenemos a nuestra última célula dentro de lo que son los elementos formes sanguíneos, que son los megacariocitos o también se les conoce como plaquetas. Las plaquetas, chicos, vamos a tener una población de plaquetas que varía, ¿sí? Va a ir desde más o menos los 140.000, 150.000 a unos 300.000 más o menos o 350.000 por milímetro cúbico. Las plaquetas intervienen en lo que es la coagulación, es decir, en la hemostasia, evitar el sangrado de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque lo que van a hacer básicamente es un proceso que se llama vasoconstricción. Cuando hay mayor cantidad de plaquetas, ¿sí?, se habla de una trombocitosis. Cuando hay una menor cantidad de plaquetas, se habla de una trombocitopenia. ¿Está bien? Penia es faltante y citosis siempre es cuando hay en exceso. Más o menos para que ustedes se den una idea, estas plaquetas viven circulando en sangre unos 10 días aproximadamente, ¿sí? Esto es para que más o menos ustedes se den una idea de cuánto viven. Pero ojo, acuérdense, todas las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas nacen a nivel de la médula ósea a través de una célula madre progenitora.
esta célula madre va a empezar a reproducirse, por decirlo de alguna manera, y va a generar a todas las células sanguíneas, rojos, blancos y plaquetas. Por último, nos queda ver un toque, ¿sí?, de lo que es esto que es el plasma, que es el elemento no forme de la sangre, es el componente líquido. Ya dijimos que el plasma estaba hecho en un 90% de agua, ¿sí? Y a su vez tenía el resto, ¿sí?, de cosas que estaban acompañando esa agua, que mejor dicho, estaban disueltas en el agua, estaban circulando en esa agua. ¿Qué había? Proteínas, hormonas, gases, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos iones, tenemos hormonas, tenemos vitaminas, tenemos minerales. Todo eso conforma lo que es el componente no forme de la sangre, o se llama componente líquido, que es justamente el plasma. Y como ustedes pueden ver en esa bolsita que tiene el señor o la señora en la mano, tiene ese color. Porque el plasma, también ustedes van a encontrar proteínas como la fibrina, como la albúmina y demás, ¿sí?, entre otras cosas, que intervienen también en los procesos de coagulación, ¿sí? Están disueltas en sangre. ¿Está bien? Y a su vez se van a encontrar también con otras cosas que se llaman factores de coagulación, por ejemplo, ¿sí? Se van a encontrar con un montón de elementos que van a estar sueltos en ese líquido, en ese elemento no forme, que es justamente el plasma. Y acuérdense, siempre después de una centrifugación, abajo me queda el hematocrito, es decir, la cantidad de glóbulos rojos. Arriba de los glóbulos rojos me queda la fórmula leucocitaria, es decir, la cantidad de glóbulos blancos junto con las plaquetas. Y arriba el componente líquido de la sangre, que es el plasma. Esta es la imagen, chicos, de un laboratorio, vamos a poner normal, ¿sí?, con sus valores de referencia dentro de lo que debería ser el patrón normal de medición. Necesito acá que ustedes se fijen cuando agarren el análisis de sangre para ver qué les hicieron, que se fijen en donde dice valores de referencia, porque estos valores de referencia pueden variar de acuerdo al laboratorio donde se hagan. Para algunos laboratorios el valor de referencia va a ser, qué sé yo, glóbulos blancos de 4.000 a 10.000, pero por ahí para otros es de 5.000 a 10.000, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí?, que toma como referencia este laboratorio. Más o menos de 4.5 a 6 millones por milímetro cúbico de sangre. Hemoglobina, ¿cuánta hemoglobina tiene que haber circulando en sangre? Y más o menos de 13 a 16 gramos, ¿sí?, por decilitro. El hematocrito, ¿qué era el hematocrito? Ah, la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? El examen muestra 44.8, ¿sí? El paciente tiene 44.8, mientras que el valor de referencia de este laboratorio indica que para considerar normal a ese hematocrito, esa muestra tiene que tener un total de 38 a 50% de glóbulos rojos. En base a los valores de referencia es que ustedes dicen el análisis está bien o está mal, porque es lo que miran, el resultado y el valor de referencia. Pero tengan en cuenta, chicos, trabajen con los valores que están en el campus, con los valores que les pusimos en los apuntes, ¿sí? Que los valores de referencia, insisto, varían de acuerdo a un laboratorio u otro. ¿Está bien? Eso ténganlo muy en cuenta porque esto cambia de verdad. Lo que les voy a dejar en el campus, además de todo lo que vinimos hablando, son los cuadros en los que ustedes pueden ver tranquilamente lo que hablamos en clase acerca de el tema de las transfusiones y de los grupos sanguíneos, ¿sí? ¿Cómo son estos grupos? ¿Qué son esos antígenos de superficie? ¿Sí? Porque hay gente que los tiene y gente que no. ¿Y cómo es que estos antígenos de superficie son diferentes de acuerdo a si tengan o no algo como un factor? ¿Se acuerdan? ¿Algo que hablamos? Nada, se los voy a dejar en el campus, al igual que esta serie de videos que espero que les hayan servido. La idea no es abrumarlos con información, sino que tratar de que más o menos comprendan con todo lo que van a estar trabajando en las prácticas, y no solo en las prácticas, sino a lo largo de toda su vida profesional. Y espero haberlos podido ayudar. De nuevo, ustedes ya saben cómo contactarme, así que no hay ningún problema. Para lo que necesiten, me avisan. Les mando
un saludo enorme, les pido que descansen y nos vemos la próxima vez que nos veamos o nos escuchemos o hablemos, ¿sí? Un cariño enorme para todos. Nada, no se olviden de descansar, coman rico y nos vemos en la próxima. Un beso enorme para todos.